Vamos a ver las fórmulas inmediatas 8 a la 17, que en este caso corresponde a las integrales de funciones trigonométricas. Tenemos fórmulas para integrar el seno, el coseno, la secante cuadrada, cosecante cuadrada, secante por tangente, cosecante por cotangente, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas son las fórmulas que vamos a ver el día de hoy. O bueno, vamos a ver algunas. Las demás tienen una aplicación parecida a las que veremos el día de hoy. Es importante conocer el uso de identidades trigonométricas que regularmente se utilizan para este tipo de integrales. Tenemos las siguientes identidades, que el inverso del seno es la cosecante, el inverso del coseno es la función secante, el inverso de la tangente es la función cotangente. Además, la función tangente se puede definir como el seno sobre el coseno y la función cotangente se define como coseno sobre seno. Y además tenemos otras identidades conocidas como identidades trigonométricas pitagóricas basadas en el teorema de Pitágoras, que son seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Coseno cuadrado es igual a 1 más la cotangente cuadrada. Y secante cuadrada es igual a 1 más la tangente cuadrada. Estas son las tres identidades trigonométricas pitagóricas. Vamos a resolver este primer ejemplo. Resuelva la integral del coseno de 2x diferencial de x. En este caso se observa que vamos a utilizar una integral de cosenos. Para ello tenemos que realizar el cambio de variable. ¿Quién va a ser u? Va a ser 2x y su derivada es 2. Por lo tanto, vamos a tener que completar dicha integral. Tenemos que es coseno de 2x diferencial de x. Como vemos, me hace falta un 2. Agrego un 2 y añado su recíproco. Multiplica, divide. Aplicamos el cambio de variable, que me va a quedar un medio, la integral del coseno 2x es lo que yo llamé u, y 2 de x es lo que yo llamé de u. Como vemos, ya tienen la fórmula inmediata, la integral del coseno de u diferencial de u. Si ustedes la buscan en el formulario, la voy a buscar, ¿qué tenemos? Que es el seno de u más la constante de integración, seno de u más la constante de integración. Y al final regresamos. ¿Cuánto vale u? Vale 2x. Por lo tanto, la solución de la integral es igual a un medio del seno de 2x más la constante de integración. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Resuelva la integral de dx sobre el coseno cuadrado de x. Bien, si nos damos cuenta, no tenemos integral inmediata para un coseno cuadrado. Y no se puede aplicar el cambio de variable. ¿Por qué? Porque derivada del coseno es el seno y no tengo ningún seno en la integral. Por lo tanto, tenemos que aplicar identidades trigonométricas. Cabe resaltar que 1 sobre coseno cuadrado de x es lo mismo que tener 1 sobre coseno por 1 sobre coseno. 1 por 1, 1, coseno por coseno, coseno cuadrado. Y recordemos que tenemos una identidad trigonométrica, que 1 sobre coseno es igual a la secante. Por lo tanto, vamos a tener secante por secante, que es lo mismo que secante cuadrada. Entonces, esta integral se puede escribir como la integral de la secante cuadrada de x diferencial de x. Y en este caso, sí tenemos fórmula directa. La integral de la secante cuadrada de x diferencial de x, si checan en el formulario, es igual a la tangente de x más la constante de integración. Y el problema está resuelto.
Siguiente ejemplo. La integral de la cosecante de 8x por la cotangente de 8x, diferencial de x. Bien, si nosotros buscamos en lo que es la tabla de integrales, cosecante por cotangente, vamos a ver si existe una fórmula directa. Voy a regresar a las fórmulas. Bien, aquí está. Cosecante por cotangente. Si tengo fórmula directa. Y voy a obtener una menos cosecante. Tengo que identificar quién es u. Vemos que tienen que ser iguales. Regreso al ejercicio. Aquí. Vamos a hacer un cambio de variable. Vemos que realmente son iguales. U va a ser igual a 8x. Si nosotros de ahí vamos 8x, nos queda 8. Diferencial de x. Significa que debemos de completar la integral. Tengo de x, me hace falta un 8. Agrego un 8 y agrego un octavo fuera de la integral. Y aplicamos el cambio de variable. Me va a quedar un octavo de la cosecante. 8x es lo que yo llamé u por cotangente. 8x es lo que yo llamé u. Y 8 de x es lo que yo llamé du. Y bien, aplicamos la fórmula de integración que nos queda como menos cosecante de u. Y regresamos. Más por menos me va a quedar menos. Menos un octavo de la cosecante. U es igual a 8x más la constante de integración. Y con esto hemos resuelto el problema. Siguiente ejemplo. Resuelva la integral de la tangente de 2x más la cotangente de 2x elevado al cuadrado. Bien, si nos damos cuenta, tampoco tenemos fórmula directa. Si nosotros hacemos u a tangente, me haría falta una secante cuadrada, porque sería su derivada. No puedo aplicar el cambio de variable. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es desarrollar el binomio. Vamos a elevar al cuadrado, que sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el último elevado al cuadrado. Y bien, ya que resolvimos el binomio, vamos a aplicar unas identidades trigonométricas, que son cosecante cuadrada es igual a 1 más la cotangente cuadrada y secante cuadrada es igual a 1 más la tangente cuadrada. Bien, ¿qué es lo que hicimos acá? Tangente cuadrada es lo que yo tengo, entonces despejo tangente cuadrada que va a ser igual a secante cuadrada y como tengo el 1 pasa restando. Aquí está. Más 2 veces la tangente. La cotangente es la función inversa de la tangente. Por lo tanto, lo puedo escribir como 1 sobre tangente de 2x. Y bien, para la cotangente también aplicamos un despeje de esta identidad. El 1 que está sumando pasa restando. Cotangente cuadrada va a ser igual a cosecante cuadrada menos 1. Y bien, simplificando, me va a quedar secante cuadrada menos 1 y cosecante cuadrada menos 1. Y en este caso, tenemos que es tangente sobre tangente. Como es lo mismo, se va a eliminar, quedando solamente 1, que multiplica 2, que sigue siendo 2. Y si nosotros simplificamos, me va a quedar 2 menos 1, 0. Quedando solamente secante cuadrada más cosecante cuadrada. Y de aquí ya podemos aplicar las fórmulas directas. Si tenemos fórmulas de integración, tenemos fórmulas para integrar secante cuadrada y tenemos fórmulas para integrar cosecante cuadrada. Pero antes podemos separar porque se trata de una suma. Bien, a partir de aquí vamos a aplicar el cambio de variable. En este caso, u sería 2x, derivada sería 2 de x. Es decir, en ambas integrales debo ya completar. Tengo de x, me hace falta el 2, agrego un 2 y saco un medio. Y aplicamos el cambio. Me va a quedar un medio, secante cuadrada, 2x es lo que yo llamé u, y 2 de x es lo que yo llamé du. Y aquí lo mismo, cosecante cuadrada. 2x es lo que yo llamé u, y 2 de x es lo que yo llamé du. Integramos. Según las fórmulas de integración, la integral de la secante cuadrada y de la cosecante cuadrada. Voy a regresar a las fórmulas para que veamos cuál es la solución.
En este caso, tenemos que la integral de la secante cuadrada es tangente de u y la integral de la cosecante cuadrada es menos cotangente de u. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a sustituir. Aquí lo tenemos, tangente de u y menos cotangente de u. Y al final, ¿quién es u? Es 2x. Por lo tanto, la solución de la integral es un medio de la tangente de 2x menos un medio de la cotangente de 2x más la constante de integración. Siguiente ejemplo. Resuelva la integral de dx sobre 1 más coseno de x. Bien, en estos casos, cuando tengamos una expresión parecida a 1 más coseno o 1 más seno, por ejemplo, se va a tener que multiplicar por su conjugado. Es decir, si yo tengo 1 más coseno, multiplico por 1 menos coseno. Su conjugado significa que el signo más lo cambiamos por signo menos. Pero tiene que ser en ambos términos. Recuerden, 1 menos coseno sobre 1 menos coseno es igual a 1. Entonces, no estoy alterando la integral. Y si nos damos cuenta, el denominador sería una diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado. Y arriba, 1 menos coseno por diferencial de x sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de realizar este procedimiento? Es aplicar identidades trigonométricas. Sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Si nosotros despejamos seno, me va a quedar seno cuadrado es igual a 1. Y el coseno que me estorba pasa restando 1 menos coseno cuadrado, justamente lo que tengo aquí. Entonces, 1 menos coseno cuadrado lo puedo sustituir por seno cuadrado. Y bien, nosotros podemos separar en dos fracciones. Recuerden, se puede separar siempre y cuando el denominador siga siendo el mismo, 1 sobre seno y coseno sobre seno. Bien, ya que tenemos esto, vemos que 1 sobre seno cuadrado es lo mismo que decir 1 sobre seno por 1 sobre seno. Y utilizando la identidad, tenemos que cosecante de teta es igual a 1 sobre seno. Por lo tanto, tendríamos cosecante por cosecante y sería cosecante cuadrada. Por lo tanto, sustituimos. Me va a quedar la integral de 1 sobre seno cuadrado, que ya vimos que es cosecante cuadrada, menos, y en este caso, el seno cuadrado puede subir arriba con signo contrario, quedando como seno a la menos 2 de x por coseno de x, diferencial de x. Lo que podemos hacer es separar en dos integrales. Y en este caso, cosecante cuadrada se puede resolver mediante una fórmula directa. Y menos seno elevado a la menos 2 de x por coseno de x se puede resolver mediante el cambio de variable. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos a seno como u, su derivada está presente, que es coseno de x. Entonces, hacemos u igual al seno de x, derivada, coseno de x, diferencial de x. Entonces, hacemos el cambio de variable. Me va a quedar como seno, que es u elevado a la menos 2, y coseno de x diferencial de x es du. Buscamos en las tablas de integrales cuál es la integral de la cosecante cuadrada. Como vemos, la integral de la cosecante cuadrada es igual a menos cotangente de u más la constante de integración. Es la fórmula número 11. Entonces, aplicando lo que son las fórmulas, tenemos que es menos cotangente de u menos. Recuerden que aquí es la fórmula número 4, u a la n, que se le suma 1 al exponente u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más la constante de integración. Simplificando, tendremos u a la menos 1 sobre menos 1. Menos por menos va a dar más. Y como u a la menos 1 vemos que tiene un exponente negativo, puede pasar al denominador con signo contrario, quedando como menos 1 sobre u. Y al final,
¿cuánto vale U? Vale seno de X. Y como vimos, existe una identidad, 1 sobre X aquí era igual a la cosecante de X. Por lo tanto, el resultado de la integral es menos cotangente de X más cosecante de X más la constante de integración. Y el problema está resuelto. Aquí tenemos unos ejercicios que pueden resolver en casa, que se trata de las integrales cuyas fórmulas a utilizar son de la 8 a la 17. Nos vemos en el siguiente video.